Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien del otro lado. Bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es seguir aprendiendo un poco de flores, ¿sí? Quiero enseñarles a observar este tipo de flores. Primero observarlos y después poder inventar en base a estas formas, ¿no? Esta es la que le había comentado al principio, sí, son las dimorfotecas o Santa María, se le dice a algunas. Eh, pero acá hay una característica en particular con estas. Nosotros habíamos visto en diagonal el principal, perdón, el punto de partida era hacer el óvalo cuando estaba de costado y hacerle el centro. Y de acuerdo a la cantidad de pétalos que teníamos, nosotros dividíamos de forma equilibrada, digamos, equidistante, los pétalos para lograr una división más homogénea. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos para que se vuelvan un poco más dinámicos, ¿no? A la hora de componer? El óvalo siempre va a estar, ¿sí? Lo que tenemos que cambiar, lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a hacer el círculo más grande. Lo que tenemos que cambiar es de el centro, habíamos dicho que lo rotamos hacia un lado, ¿sí? Puede ser cualquiera de los lados, ¿sí? Desde el centro hacia cualquiera de los lados. Pero se tiene que notar la diferencia de tamaño de un lateral con el otro, ¿sí? Bien. Después, en el caso de la dimorfoteca, tenemos dos opciones. Hacemos la línea y esa línea nos sirve de eje para el pétalo. Por ejemplo, lo utilizo como eje, como el centro, y vuelvo a hacer otro, ¿sí? Como está superpuesta, miren, voy borrando, sigo haciendo el centro, vuelvo, bien, me sirve para, ¿sí? El eje me sirve para este tipo de composición. Entonces vuelvo a marcar otro eje. Recuerden que las líneas rectas no existen. En este caso, lo que hacemos es curvarlas de un lado hacia el otro. Acá, como ya estoy entrando a la otra mitad del óvalo, lo que puedo hacer es curvarlas al revés, ¿sí? Y a medida, miren qué es lo que sucede, a medida que me voy hacia el lado lateral más corto, lo que sucede es que el pétalo se ensancha un poco más, visualmente se achica, ¿sí? Vamos a ir borrando acá, ¿sí? Bien. Y esto me da la posibilidad de que quede, ¿sí? Los pétalos de distintos, de un largo distinto, estos son más largos que esto, y quede proporcionado, o sea que no deje de ser irreal, ¿no? Y a este se le pueden agregar más. La superposición en lo que es hojas es muy lindo, se usa un montón, ¿sí? Se le agrega, por ejemplo, acá las voy a pintar diferente. Se le pueden agregar otras acá abajo. Pueden estar un poquito más separadas. ¿Por qué? Porque la naturaleza no tiene en sí una simetría perfecta, ¿sí? Sino que tiene una simetría que es aparente, o sea que parece que están de los dos lados igual, pero varía en un pequeño espacio, ¿sí? Bien, esto por un lado, ¿sí? Y así vamos cambiando el tamaño, ¿bien? Otra que tenemos, por ejemplo, es el tema de la cala, que quería mostrarles. ¿Por qué? Porque tanto la cala como la campanita tienen la misma estructura y ahora les voy a mostrar por qué. En el caso de la cala, nosotros tenemos el tallo, ¿sí? Y ya nos tenemos que imaginar, desde el tallo, lo primero que nos tenemos que imaginar es un cono, ¿sí? Literalmente hacer un cono. Y desde la parte de abajo, o sea, de la parte inferior de la línea, lo que nosotros hacemos es sacar desde ahí el pliegue
irregular porque no tiene una forma específica de un lado y lo llevamos hacia una punta, ¿sí? Y del otro lado hacemos exactamente lo mismo hasta que unimos con el punto que hice al principio. Ahora, ¿qué es lo que queda de esto? Solamente voy a borrar la línea superior y de esto tiene que quedar nada más que la línea inferior que hace este toquecito. Nada más. Después puede que se le vean acá los pistilos, ¿sí? Puede ser eso. Otra cosa que tiene en cuanto a la base es que nosotros obviamente no dejamos líneas rectas. Entonces, ¿qué sucede con estas formas? Se van suavemente curvando, así, entre tallo y la línea de contorno. Entonces, esta línea tan dura pasa a ser una línea más blandita, fíjense, orgánica se le dice, para que quede más natural. Acá como va doble, le puedo hacer así, bueno, eso se guían por el tema de la imagen. Incluso esto se puede, depende de la hoja, se puede exagerar un poco más también, ¿sí? Esto puede variar porque ustedes pueden hacer varias de estas y multiplicarlas con distintas formas. Bien, acá tenemos eso. Después, en cuanto a la hoja de la cala, que también quería mostrarles, que habíamos visto hojas, ¿no? Pero bueno, la hoja básica, tipo almendrita. Ahora, esta hoja, fíjense en que tiene la estructura básica de esta hoja, tiene el centro del tallo y baja un triángulo, ¿sí? Y se vuelve a formar otro triángulo hacia arriba, bien exagerado, ¿sí? Y en base a esto, en esta forma, esto es para poder ubicarlo en la hoja, ¿no? Y después, en base a esta forma, nosotros, por ejemplo, si de este lado se dobla un poquito la hoja, lo que hago es hacer esta formita y después, con la misma línea que hice acá, paralela, hago otra acá, ¿eh? Paralela, y borro esta. Entonces ahí me quedaría la hoja dobladita, ¿sí? También no tiene líneas rectas. Ustedes van a observar después en una hoja de cala que tiene unas pequeñas ondulaciones. Lo que nos sirve es la estructura básica para después trabajar arriba los detalles, ¿sí? Acá también se puede llegar a doblar un poquito. Voy a pintar los lados que estoy doblando, ¿sí? Por ejemplo, acá también puede que se doble un poco, ¿sí? Ahí. Le vamos a hacer esto. Miren cómo cambia, ¿no? La estructura de este lado a esto. Esto empieza a ser más natural, más orgánico. Y después, bueno, tenemos las nervaduras, que son las que van a ser del centro hacia afuera, abriéndose en forma radial, ¿sí? Recuerden eso, que es muy importante, en forma radial, ¿sí? Bien. Estructura básica y después pasar al detalle. Ese es el punto principal a la hora de dibujar. Ahora vamos a pasar a la campanita. Otra, por ejemplo, la campanita. ¿Cuál es la estructura de la campanita? También tiene, obviamente se usa al revés, ¿no? Pero tiene un cono, lo vamos a hacer al revés. Utilizamos lo mismo, utilizamos un triángulo, ¿sí? Utilizamos, perdón, el cono, no el triángulo. ¿Y cuál es la diferencia acá? Que la campanita está dividida en pétalos, entonces nosotros tenemos que dividir, por ejemplo, si acá va a aparecer un pétalo bien marcado en el medio, después voy a tener otro acá al costado, después va a venir uno por atrás, espero que se entienda, ahí, y yo ya tengo la división de los pétalos. Y a continuación, ¿qué hago? Por ejemplo, en este primer pétalo que tengo acá, le hago un triangulito para un lado para el otro, y esta línea la voy a borrar y le voy a hacer una línea curva. Ahí. ¿Sí? Y ya tenemos ahí que se dobla el pliegue. Si lo hago hacia el costado, generalmente cuando están los pétalos de forma lateral son mucho más finos que verlos de frente. Entonces a eso lo que le hacemos es lo mismo, pero
más finito. ¿Sí? Ahí. Esto porque está adelante. Ahora, la que está atrás sale desde este punto y puedo hacer lo siguiente, miren. Ahí y ahí. Triángulo más grande. ¿Sí? En base a esto, voy a subir un cachito más allá. Miren esto. Como ya tengo esta medida, hago una línea paralela para que no me quede una más grande que la otra. Una línea paralela, así. Bien. Y lo que hago es marco el centro, porque de acá a acá tengo el pétalo, ¿no? Entonces marco el centro del pétalo que queda ahí. Y desde ahí voy haciendo línea curva. Miren, borro esta y ya me quedaría marcado el otro pétalo. Y lo mismo hacemos con esto. Saco para acá, vuelvo a esta línea, y borro esa. Bien, fíjense, este triangulito chiquito. Y tengo la campanita hecha. Dijimos que las líneas rectas no existen en la naturaleza, entonces, ¿qué hacemos con esta? Las arqueamos un poquito, ¿sí? Y bueno, y acá tiene justo la entrada del tallo, así que hace este efectito así, ¿no? Miren la diferencia de una línea recta de una línea natural, ¿no? Orgánica es mucho más suave a la vista. Y ahí ya tenemos la campanita, ¿ven? Lo importante de esto es poder buscar, digamos, cuál es la estructura, la base de todo esto para después agregarle los detalles. Bien, entonces lo que los voy a invitar es a hacer justamente un ejercicio con estas dos tipos de flores porque nos ayudan a, primero, a practicar y segundo, a visualizar que no es el total de la flor por donde tenemos que empezar, sino por la base. Así que lo disfruten.